Es un placer tenerte aquí, Susana Bocobo. Eres abogada, emprendedora y escritora. Trabajaste en Repsol como abogada durante más de 8 años y luego decidiste crear la red social de artistas Bocobo. Muchas gracias por permitirme hablar contigo hoy y bienvenida. Pues muchas gracias a ti y bueno, lo que tú quieras, cuando quieras y pregunta lo que te parezca más conveniente. Estoy a tu disposición. Muchas gracias. Me gustaría empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién es Susana Bien. Bocobo? Uy, eso no es muy sencillo, me parece a mí. Pues ¿quién es? ¿Quién soy? Em, pues soy una persona sencilla, trabajadora, soy madre, soy hija, soy esposa, soy amiga. Bueno, soy muchas cosas en realidad. Es un compendio de muchas partes que forman un todo y que ha ido evolucionando durante muchos años y seguirá evolucionando hasta que me muera y más allá. No es poco. ¿Y de dónde dirías que eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde te encuentras ahora? Para que entendamos un poco de dónde nos estás hablando hoy. Ay, madre mía. No son preguntas fáciles, ¿eh? Que conste. Pensaba que era la más sencilla, pero... Pero nada, todo, claro, todo es una evolución, y es un poco lo que decía antes. ¿De Ujú. dónde soy? Pues yo soy española, soy madrileña, de origen de Guinea Ecuatorial, de Fernando Po, pero soy de muchas partes porque mi marido es británico, entonces también tengo una parte pues inglesa, también tiene origen irlandés, entonces también hay una parte irlandesa. Eh, bueno, soy de muchas partes pero sobre todo soy de las personas a las que quiero y que me quieren. Mm, Entonces, es mejor, o sea, desde mi perspectiva, lo que a mí me conecta no es tanto la tierra, sino son las personas. Y eso es lo que me parece fundamental. mm. Muchos dirían que lograste crear una carrera exitosa trabajando con grandes compañías como Repsol. ¿Por qué dejaste ese éxito de lado para emprender tu propia iniciativa Bocobo? Una persona exitosa depende cómo se mire. Mm, Eh, yo creo que sí que tengo éxito porque las metas que me voy trazando las voy cumpliendo y voy llegando a ellas. Pero igual, para mí lo más importante es el proceso. Yo había llegado ya a un momento en el que me sentí fuerte para lanzarme a hacer esto. Y hay que estar fuerte. Esto venía de antes, esto no es algo que de repente decides, sino que poco a poco fui encontrándome, fui viviendo y, y llegó un momento que dije, esto es lo que tengo que hacer. Pero no es algo que fue forzado eh, en un momento dado. Es una evolución, es un camino y con personas que ujú, me han ayudado también a crecer y a madurar. Personas como pues mis amigas, mis hijos, mi marido, mm, mi jefe, que no lo podrán imaginar también, o mi superjefe, como yo le suelo llamar. Es decir, son personas que me han puesto algunas veces muchas piedras que he podido saltar. Si hubiera tenido el camino todo llano, no creo que hubiera podido hacer lo que he hecho. No lo habría hecho mm, porque no tenía ninguna necesidad. Entonces es algo que me ha ido forzando y había una raíz, es decir, si no hay una semilla dentro, no crece, mm. pero si la riegas y si miras, si escuchas, si te dejas aconsejar por la gente buena, pues al final floreces, que es lo que yo creo que estoy en el momento de florecimiento. Mm. Entonces, lo que describes es como más que nada como un proceso, ¿no? Creo que estás describiendo algo que es donde, donde estás ahora y ese proyecto es producto de todas esas experiencias, de todas esas conversaciones, de todos esos consejos, etcétera, ¿no? Y de todas esas vivencias. Mm, mm, Pues vivencias que tengo desde muy pequeñita. Para que te hagas una idea, cuando yo tenía como unos 5 años, 5 o 6 años, bueno, no es que fuéramos pobres, pero tampoco podíamos
derrochar nada. Estábamos viviendo pues justito y casi no se podía llegar a fin de mes. Pues mi madre estaba con nosotros y bueno, hubo un momento en el que, bueno, pues yo era pequeñita, era niña y yo quería una cocinita. Entonces mi madre decía, además eso, yo siempre supe que los Reyes Magos y Santa Claus eran mi madre. Entonces decía, mira, una cocinita no, unos calcetines, unos zapatos, ¿qué es lo que necesitas? Pero en el fondo yo decía, bueno, pues vale, acepta esa situación. Y hubo un momento en el que en esa edad, pues mi madre fue a su trabajo, que les daban regalos de Navidad para los empleados, y, y alguien se había hecho pasar por mi madre y se había llevado nuestros regalos. Entonces, cuando volvió a casa, sin nada, pues dijimos, ¿qué ha pasado? Y dicen, mira, alguien se lo ha llevado, pero si es capaz de hacer algo así, es porque lo necesita más que nosotros. Entonces dije, bueno, me pareció horrible en cualquier caso, pero acepté la situación, ¿no? Pero si te pones en la cabeza a una niña, dices, bueno, que esto es lo que hay, ya ya está. Pues cuando llegó el día de Navidad, eh, fui a ver el árbol y estaba la cocinita. Wow. Entonces, yo lo primero que dije a mi madre fue, ¿ves cómo existe Papá Noel? Tú decías que no, pero sí que existe. Entonces, eso fue un momento como de magia y saber que siempre, aunque parezca que no, va a aparecer, en este caso, una cocinita, algo mágico, alguien que te va a ayudar. Luego, muchos años más tarde, me enteré que mi madre se lo contó a un amigo suyo y él fue a comprarnos regalos, ¿no? Pero eso no me quitó la idea de la cabeza de que siempre hay alguien que te puede ayudar, que te puede echar una mano, aunque no lo sepas, aunque no, no tengas, o sea, la esperanza no se pierde. Y eso me ha hecho, después de pensarlo mucho, evidentemente, digo, es que esta ha sido una filosofía de mi vida siempre. Aunque no lo sepa, siempre va a aparecer un ángel, un Papá Noel, un ángel que va a ayudarme o que va a ayudarnos en una situación. Y en esta situación de pandemia que estamos viviendo, una situación muy estresante para muchas personas, siempre hay esperanza, es que no hay que perder la esperanza. Y, y entonces en ese proceso también que he vivido, pues he visto que no pierdas, que si no se pierde la esperanza, si eres perseverante, si además eres buena persona, es decir, intentas hacer el bien a los demás, la vida te recompensa de alguna manera. A lo mejor no es de la manera que tú crees que te va a recompensar, pero sí que te recompensa. Y es trabajo duro y estar ahí una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y seguir ese sueño interior. Hablando de sueños, háblanos un poco también sobre Bocobo en particular. ¿De qué manera es esta iniciativa distinta a otras agencias creativas y cuál es tu visión de futuro con ella? Pues también te cuento un poco cómo surgió la idea y por qué pues nos lanzamos a esto. A mí me gusta escribir, me considero escritora y cuando decidí lanzarme también con ayuda de una coach que me dijo, pero ¿qué es lo que te impide publicar? ¿Qué es lo que te impide hacer lo que quieras? Pues con ayuda de coach pues bueno, decidí a publicar. Mandé el libro a muchísimos sitios y o no me contestaban o me decían pues gracias por participar, pero nada más. Y luego lo que pensé, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Llegué a la autopublicación y después ya me sentí realizada, pero luego dije, bueno, hay que seguir y hay que ver. Y hablando con muchas personas que son amigos míos, que son creativos también y que tienen su trabajo, pues estábamos todos en la misma situación, que es muy difícil abrirse camino, que además está muy cerrado, que no sabes por dónde empezar. Y entonces la idea surgió es, bueno, ¿y por qué no nos unimos para ayudarnos? Para crear, para vender nuestras creaciones, para, para hacer que también la gente se dé cuenta que se puede y que además que no está cerrado a nada, ni a nadie, ni a ninguna creencia, ninguna raza, ni a ningún... Hay muchas, pues eso, hay mucha mezcla, hay cosas muy distintas en Bocobo y luego también me di cuenta de otra cosa,
que a quién se lo quería, quién es el público, quién es el cliente, como dicen en un business plan. Pues el cliente es una persona con inquietudes culturales, que tenga ganas de crear, que no hace falta que crees de una manera excepcional, de una manera tal, sino que creas que eso es importante. Y también igual en esta pandemia nos hemos dado cuenta que ¿qué es lo que nos está salvando la salud mental? Pues todo lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver con el arte, el teatro, la música, la literatura, los cuadros, las ilustraciones. Entonces te das cuenta que eso que parece inútil no es inútil. Es lo más útil, es lo que nos da cordura y lo que nos hace que salgamos. Y también está destinado, o sea, eso es el público general, ¿no? Pero también está destinado a aquella persona que quiera innovar y no sepa cómo. Y también te cuento un poco cuál fue mi experiencia personal en este campo, ¿no? Y, pues bueno, yo estaba, estaba en esta multinacional, en el departamento fiscal, es decir, algo más gris que un abogado fiscalista. Pues no puede ser, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado? Y es como muy gris y muy... Es la sensación y la idea que tenemos todos es que eso tiene que ser muy complicado, muy gris y para hombres sesudos y con cara de cabreados constantemente, ¿no? Sí, sí. Pues esa es la percepción. Y bueno, yo estaba haciendo mi trabajo y me gustaba mucho, estaba en el campo y sigo en el campo de la fiscalidad internacional, yendo a foros internacionales y lo que me di cuenta es que yo cuando hacía mis informes eran, la verdad, bastante aburridos. Eran un rollo tremendo, un email, vamos, tremendo, contando lo que tenía que contar. Pero luego me di cuenta, digo, pero ¿por qué no utilizo lo que yo tengo? Que es la capacidad de contar. Entonces, lo que empecé a hacer fue en mis emails que fueran historias de lo que yo había hecho y de cómo había estado y meter no solamente la parte técnica, que por supuesto, sino la parte humana. Y después, eso fue, digamos, el primer paso. Siguiente paso, dije, no se lo quiero contar solo a los directores, sino que se lo quiero contar a más gente, es decir, a todo el departamento. Obviamente yo pedí permiso a mi superjefe, al director, y me dijo que adelante. Y empecé haciendo un email más colorido y terminé haciendo una revista de fiscalidad internacional. Y allí en esa revista, ¿qué es lo que metía? Imágenes, fotos, fotos de los sitios donde había estado, fotos de las personas y luego, siguiente paso, una parte de opinión. Siguiente paso, fotografías que eran más artísticas y luego, ¿qué pasó? Que habiendo añadido esa parte de artística, de arte, me dieron el premio a la innovación en el Departamento Económico y Fiscal. Wow. Entonces, algo que Podría parecía, imaginar que se podría innovar de tal manera, ¿no? En el departamento, sí, sí. claro, un departamento básicamente gris, de repente me di cuenta, digo, si esto puede ser mucho más cercano, mucho más y que se lea y que llegue. Y la parte técnica estaba ahí, pero también estaba la historia, fui al aeropuerto, cogí las maletas y de repente me encontré a una persona que me llevó a la sede de la OCDE y compartimos el taxi. Pues cosas así. ¿Y qué es lo que pasaba en los cafés? Que muchas veces se dice mucho más en un café o mantienes relaciones con personas. Es decir, porque en el fondo todos somos personas. Y he Claro. conocido a personas muy importantes, muy interesantes, muy mediocres, Mm. muy malas, muy buenas, es decir, de todo, pero de todo se aprende. Y, Entonces, también está dirigida a ese tipo de personas. mm, y en estos momentos habías desarrollado la iniciativa Bocobo o es algo que viene después?
¿Puedes explicarnos un poco cuándo la desarrollaste y también, volviendo un poco a mi pregunta anterior, de qué manera es esa iniciativa diferente a otras iniciativas similares que uno pueda encontrarse en otros lugares? ¿Y cuál es esa visión de futuro que tienes para Bocobo? Es diferente porque se centra en las personas. Se centra en la persona del artista, se centra en la persona que recibe las cosas, ¿no? Entonces, y en la persona y en las emociones, en quién es, en sus miedos o en nuestros miedos, en nuestras pasiones, en nuestras emociones. Y eso da un giro a todo lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Ujú. Y entonces, por supuesto, hay obras y obras que se venden, obras que estamos en la fase de vamos a alquilar, también las obras, y hay servicios pues vamos también, estamos desarrollando la parte de cómo se puede contratar a una persona que te escriba algo para tu mujer o para tu marido, o alguien que te... decir, lo que nos... Y ese es el centro de todo. Entonces, cuidamos las relaciones, somos todos, mm, bueno, intentamos ser o comportarnos como si fueras tu mejor amigo. Mm. Siempre. Entonces, con cariño, con amor, y pues tenemos, pues yo qué sé, pues personas que están en la India y le deseamos todo lo mejor y hablo con él y habla nuestro equipo y personas que están en Holanda y Fena, por ejemplo, que no, que mientras que estaba hablando de repente se puso a hablar con sus hijos que estaban dando vueltas por ahí y dices, no, perdona, digo, no, no, sí, es que eso somos nosotros, ¿no? Entonces, es un marketplace que se centra en la comunidad, en hacer comunidad de verdad. Mm. Entonces, claro, queremos que todo el mundo se sienta acogido y eso es lo que nos decía pues, otra persona que está en la plataforma, que es de Serbia, ¿no? Y decía, es que yo me siento en casa, como, o el de Brasil, el brasileño, que hay varios de Brasil, yo me siento en casa y veo que me cuidas y nos cuidamos y queremos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y no solamente venderlos, porque por supuesto que queremos continuar haciendo lo que hacemos y por tanto y queremos seguir en ese camino, ¿no? Y esto es un negocio, pero otra parte, y me enrollo mucho, pero es que me emociona, No, no, es que claro, sí. estamos haciendo una fundación también, Mm. la Fundación Apoyo al Arte. Y esta fundación lo que va a hacer es fundamentalmente centrarse en aquellos artistas y en aquellas personas que tienen pocos medios, porque están en África, por ejemplo, o porque están en Latinoamérica, o por estando en Europa o estando en Estados Unidos, donde sea, no encuentran la vía, ¿no? Entonces, lo que queremos es ayudar. Futuro, pues yo tengo una idea en la cabeza que es un poco locura, pero Todas que, las buenas ideas siempre son locura. sí, bueno, hemos encontrado un sitio que es como una especie de una industria abandonada y Mm. queremos que ahí haya un sitio para estar, para convivir, ¿no? Hacer una especie como Bonito, sí. de retiro para creadores, para creativos y bueno, que todo el que quiera venir, que pueda, pues evidentemente tendremos que hacer pues unos requisitos, ver cómo se puede hacer, pero Ujú. eso es un futuro más lejano. Pero ahora queremos y estamos haciendo queremos hacer una campaña de crowdfunding que ya para eso, concienciar a la gente y de que somos buenos, somos buena gente y queremos sacar lo mejor de todo el mundo. Mm, mm. ¿Y cuáles dirías que han sido algunos de los retos más grandes que has tenido que afrontar creando y dirigiendo esta iniciativa? Retos muchos. Bueno, esto, como siempre digo en todo en mi vida, es un proceso. Esta es la tercera intentona, la tercera vez que lo intento. Es decir, la primera vez fue en el año 2014, no estaba muy claro, yo sabía más o menos qué hacer, pero no sabía cómo. La primera plataforma fue fallida, de ahí aprendí que el núcleo más cercano pues tiene que estar
mucho más cerca, porque había una persona que estaba en México Mm, y las diferencias horarias fueron complicadas. Y bueno, entonces digamos que aprendí un poco a manejar a personas que estamos en sitios muy diferentes mm, porque, porque queremos que sea mundial, y lo es, de hecho lo es, ¿no? mm, Y manejar los diferentes horarios, las diferentes culturas y las diferentes personalidades, ¿no? Que eso mm, también hace mucho. Y eso es un reto muy grande. También el escuchar, mm, porque ha dejado de ser un proyecto mío para ser un proyecto nuestro. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Que mm, el trabajo en equipo, que está como muy manido, pero evidentemente nadie puede hacer nada solo. Y lo fundamental es un gran equipo. Y Bocobo es un gran equipo, tenemos un gran equipo y somos un gran equipo. Y discutimos, ¿eh? No te digo yo que no, que discutimos y hay veces que a gritos, pero nos queremos y decimos, bueno, venga, vamos a buscar la manera de hacerlo bien. Y sobre todo porque todos queremos hacerlo bien. Y mm, no bien, muy bien, ¿sabes? es Entonces importante. sabes que vas a eso, que tenemos la misma visión. Mm. Y volviendo un poco a esa trayectoria interna o ese viaje interior, ¿cómo te resultó el cambio o el salto del mundo de la empresa al mundo del emprendimiento? ¿De qué manera estos dos mundos son diferentes? ¿O no? El mundo de la empresa tiene un punto de seguridad, el ser cuando estás un punto, ahora ya nada es seguro, las cosas como son, pero Está demostrado ahora la está situación demostrado que nada es actual. seguro, pero Sí, sí. claro, exactamente. Pero digamos que estás protegido, ¿no? El mundo del emprendimiento es arriesgar, pero arriesgar con, con seguridad también. Es decir, es una contradicción, porque por una parte no puedes tirarte al vacío, pero por otra parte sí que tienes que dar un paso adelante y Mm, luego otro paso adelante y luego otro paso adelante. Es decir, no te puedes quedar parado, ¿no? Eh, para mí, ¿qué es lo fundamental? El quitarme barreras, miedos. Y el miedo sigue ahí. Quiero decir que tengo 3 hijos, tengo una hipoteca, bueno, y pero tengo no que te pagar mis paraliza, no es cuentas. un miedo que paraliza, ¿no? Exactamente. Y Mm, para que no te paralice tienes que hacer un trabajo interior muy fuerte. Entonces, em, tengo una rutina de mañana que he ido fortaleciendo también, de hacer ejercicio, meditar, leer, organizar el día, que muchas veces organizo el día y luego no hago todo lo que digo que voy a hacer, pero hacerlo conscientemente, ser muy consciente de lo que hago, ¿no? Pero eso, poco a poco. Y el trabajo interior, primero, o sea, lo más curioso, lo que a mí más, más me ha costado y más me ha gustado es que es un trabajo de fuera adentro. Es decir, cuanto más te conoces a ti mismo, más fácil puedes volver a salir. Es decir, es de fuera adentro y luego de dentro a fuera. Y ese es el camino, porque inicialmente escuchamos las voces externas, que está muy bien, pero hay veces que no es lo que tú quieres hacer o lo que tu, tu instinto te dice que tienes que hacer. Hay sí. algo que decía que no, pero también tienes que estar preparado. Si lo haces antes de estar preparado, em, no del todo, evidentemente, no. Digo mentalmente preparado, te cansas, te caes, Te rindes te desanimas, fácilmente. te Mm, rindes, te frustras, pero es verdad que siempre hay momentos de frustración, hay momentos de... Pero, pero por eso es muy importante no estar solo. mm. Es decir, Creo que lo que estás mencionando ahora es importante y, digamos, va un poco ligado a mi siguiente pregunta. Te la voy a preguntar para que puedas un poco desarrollar más en esos puntos que estás tocando ahora. ¿Qué consejos compartirías con otras personas que estén pensando o quieran dejar sus trabajos estables para perseguir sus sueños?
Yo primero les diría que, también por experiencia y por el momento de vida que llevo, ¿eh? Que no es lo mismo tener 51 años que tengo yo que tener 30. ¿Eh? O sea, no es lo mismo. Y tienes responsabilidades distintas. Mm, Pero primero les diría que, que piensen mucho qué es lo que quieren y que una vez que piensen, que actúen. Porque muchas veces piensas mucho y no actúas. mm, Y que actúes aunque sepas que no lo sabes todo al 100%, porque eso es imposible. mm, Entonces, también es cierto que te conozcas, porque hay veces que haces el trabajo interior y dices, yo no sirvo para esto. Y no pasa nada. Es decir, no todo el mundo sirve para emprender, porque no todo el mundo es igual. Y claro. eso es la diversidad. Mm, Entonces, y el ser inclusivo significa también pues mira, hay gente que quiere emprender, gente que no quiere emprender. Y también es importante que la gente sepa que, claro, al principio y al final es que esto no es tan glamuroso como parece, ¿no? Es decir, mm, que tienes que tener mucho, tienes que invertir mucho tiempo, tienes que sufrir mucho, pero si haces lo que te gusta, lo que mm, sabes que tienes que hacer, eso hace que sigas, ¿no? Y va despacito y tienes poquitas. Es decir, hay que ir poco a poco, paso a paso. Que los pelotazos pues no existen, porque si te das cuenta y luego examinas la gente que ha triunfado, detrás hay mucho trabajo, mucho claro. trabajo. Y también Claro, hay yo creo mucho, que es interesante también hablar un poco del fracaso, ¿no? Porque vivimos en una por sociedad supuesto. donde el fracaso no tiene mérito, ¿no? Y en realidad, a mi punto de ver, tendría que tenerlo, porque cuanto más fracasas, más cerca estás también de ese éxito, ¿no? Y más cerca estás de conocerte a ti misma, porque sabes lo que va, lo que no va, ¿no? Creo que también es Claro. algo interesante, ¿no? Mm, Yo creo que si yo no hubiera fracasado en la primera vez, no habría hecho el camino, la evolución, no habría cambiado. y Y, aprendido. el, Mm, claro, aprendido, porque lo bueno del fracaso no es el fracaso en sí, es aprender de ello. exacto. Solo se aprende si tienes dificultad, solo se aprende si tienes que avanzar, ¿no? Entonces, el fracaso es esencial, es la clave, es todo. Es decir, si ves a un bebé que empieza a gatear, si se cae, luego se levanta. Y es un instinto de supervivencia, ¿no? Y te pueden ayudar a levantarte, por supuesto, pero es que te tienes que caer 7 veces, 700, pero cada vez que te vas a caer, que te caes, aprendes. Mm, Y esa es, o sea, eso es lo bueno del fracaso. Insisto en que no es el fracaso en sí, es lo que aprendes cuando has fracasado, porque, y además, a mí la palabra fracaso no me gusta. Yo creo que fracaso tiene una connotación negativa mm, y es caer y levantarse, caer y levantarse. Es como una carrera de salto de vallas, ¿no? mm. Entonces, siempre hay problemas. Es decir, es que siempre lo hay. Entonces, eso también hay que saberlo, que Mm, siempre hay problemas y que lo que hay que hacer eh, es mm, solucionarlos e mm, ir paso a paso. Y hay una cosa que dice una persona que a mí me gusta mucho, Mary Forleo, que dice, no vayas a la perfección, piensa en el proceso. Proceso, no perfección. Y así vas paso a paso. Y hay veces que haces dos pasos para adelante y uno para atrás. ¿Eh? Es decir, que también hay retroceso, pero sí, es decir, que con dos para adelante y uno para atrás, por lo menos has hecho uno, ¿no? mm. Y no Ese desfallecer. retroceso también puede que sea parte del proceso, ¿no? Porque, Claro, claro, claro. Es eso, claro que hay veces que piensas o que se piensa que es todo muy lineal, ¿no? Que tú empiezas pi, pi, pi. No, es que hay veces que haces así, luego vas para atrás, luego haces una curva, luego haces no sé qué, luego subes, luego bajas. sí. Es decir, es mucho más dinámico que no una línea recta, ¿no? También eres escritora y has escrito libros tales como La siesta del limón y El despertar del limón. ¿De dónde el afán de escribir y quién es tu escritor o escritora preferido o favorito y por qué? Uf, a ver, yo, además, bueno, hemos estado en estos cuarentena limpiando el desván, bueno, el desván, el sótano,
Ujú. Y he encontrado pues libros o cuadernos en los que yo escribía pues con 10, 11, 12 años y muy gracioso, la verdad es que ha sido muy, muy inspirador, ¿no? Volver a leer estas cosas que escribía, pues 10, 12, 13, 15 años. O sea, yo creo que he escrito desde siempre. O por lo menos, en realidad, siempre he tenido historias en la cabeza y luego las he plasmado, ¿no? Entonces ya, esa es un poco, porque a mí lo que me gusta es escribir historias y eso siempre me ha gustado. Pero hubo un momento también en mi vida que coincidió también con otro cambio de trabajo, que dije, y me permitió tener más tiempo, dije, bueno, esto está muy bien escribir, pero quiero aprender un poco a escribir, ¿no? Y entonces empecé a hacer cursos de escritura creativa en escuela de escritores, y para mí mi maestra de escribir es Berna Wang, que es una persona magnífica, es una poetisa y fantástica que trabaja allí en la Escuela de Escritores, pero, y es cierto que un escritor primero ha leído muchísimo, entonces a mí me encanta leer. La verdad es que lo que sea, las cosas como son, las revistas, o quiero decir, revistas, libros, ensayos, me gusta muchísimo leer, siempre me ha gustado mucho. Claro, mi escritor favorito, pues no lo sé, o va por épocas. O sea, Mm, para mí, es que es curioso porque también estaba reflexionando sobre esto estos días y yo de repente me di cuenta que se podía escribir todo cuando tenía 12 años o así y leí La Celestina, que era obligatorio leerlo en clase y yo dije, pero si esto está escrito y dicen palabrotas. Entonces para mí fue como, y, y- y la historia me parecía fascinante y cuando estaban los nobles hablaban de una manera y cuando estaba con la Celestina y toda su ambiente que era distinto, me parecía, digo, pero fíjate que se puede escribir mm, todo, ¿no? Y mm, eso, digamos que eso fue como mi primer momento pues eso, que era obligatorio en el colegio, ¿no? Mi siguiente momento fue cuando leí a Isabel Allende. Tengo el primer libro, en el año 80 y tantos, y me encantó, me fascinó, me fascinó. Y digamos, eso es otro hito. ¿Quién también me parece maravilloso? Pues García Márquez. Cuando leí Cien años de soledad, dije, esta es mi madre y mi tía, estas son mi madre y mi tía hablando. Porque había magia por todas partes, los vivos, los muertos, todo el mundo estaba ahí, había una saga. Entonces, claro, cuando mi madre siempre decía que, por ejemplo, no sé quién se ha muerto de pena. Ahí la gente no se movía, o sea, en Guinea la gente no se movía, o en Fernando Po, la gente no se moría de una enfermedad normal. La gente se muere de pena, o se muere porque es más mala que no veas, o se muere porque le tocaba para ayudar a no sé quién. Es decir, que todo era como una especie bueno, de la vida, la muerte y los espíritus y todo formaba parte de la realidad. Entonces, cuando yo lo leí, dije, esto es fantástico, es que es maravilloso. Otro escritor que me fascina, Ian McEwan, que lo he conocido a través de mi marido, ¿no? Que es un escritor británico, que es igual, o sea, hila las historias, los personajes están tremendamente trabajados, identificados, escribe muy bien, muy, muy sólido. Pues otros escritores que me gustan, bueno, he leído Patria y me ha parecido una obra de arte. Entonces mi problema cuando lo estaba leyendo era que claro, yo lo analizaba en vez de leerlo y dije, ya se ha acabado, no, voy a dejar de leerlo como escritora y voy a disfrutarlo como lectora, ¿no? sí. Y me parecía, además, en ese libro se hacen cosas que a mí me dijeron que no se podían hacer. Es como cambiar de lenguaje al hablar,
en un párrafo y ahora de repente habla la madre, luego habla el hijo, luego habla en el mismo párrafo y lo puedes seguir perfectamente. Esto es fantástico. O sea, Wow. eso es maestría a la hora de escribir y a la hora de contar una historia que te lleva, que te acuna, ¿no? Es como que lo vas siguiendo, ¿no? No Mm, sé, entonces, claro, ¿quién más? Es que hay mm, varios. otros, yo no sé, es que como hay tantos de Sí. repente, como me cuesta decir quién me gusta más, ¿no? Todos me gustan. Mm, mm. Me imagino que una persona que le gusta leer no solo tiene un libro o un escritor preferido, así que es normal que tengas tantos. Algunos de esos voy a seguir luego, voy a tomar nota e intentar leérmelos yo también. Por último, me gustaría que completases unas frases. A Em, ver, Mi mayor logro es, no el mío, pero el tuyo sería mi completando la mayor frase. logro Sí. es, Sí. ay, no sé, no sé, en realidad es que no es mi logro, pero estoy muy orgullosa de mis hijos. No es mi logro, porque ellos tienen su personalidad y tienen sus cosas, pero pues sí, de los tres, que son una maravilla. Eso sí, que también, es decir, con sus defectos, con sus virtudes, con su todo, y con su manera de ser, que además son muy distintos y son muy distintos a mí. Mm. Pero no sé, eso para mí es mi mayor logro, pero digo que tampoco tengo todo el mérito, evidentemente. Claro. Una frase que te inspira o que me inspira es, Mm, vamos a ver, ¿qué me inspira? puede ser una frase Eh, propia tuya. es algo que dice siempre mi madre, o que es que justo me ha llegado ahora, que siempre hay que mirar adelante. Mm. Entonces, siempre miro adelante. Y esa es para mí pues fíjate, no lo he pensado mucho, pero sí, es como yo actúo, fíjate, Mm. ahora que lo pienso. La cultura para mí es, Esencial, es todo, o sea, es todo. Em, con eso puedes hacer todo y puedes aprender a abrir tu mente. Por eso Bocobo también es un espacio cultural, porque ahí y lo engloba todo. No quiero que sea solo, o no queremos que sea de una sola rama, que eso es algo que lo distingue de todos los, de todos los demás, ¿no? O de muchas cosas. Lo engloba todo y ahí cabe todo. Poco a poco iremos incorporando, ¿no? Pero cabe todo. Performance, vídeos, no sé, pintura, pintura de todo tipo, música, música de todo tipo, eh, todo, porque todo eso es cultura y eso es que te abre la mente. Si tienes la mente abierta y, y además la mente lo dirige todo, si eres positivo y siempre tienes las cosas, dices, siempre pueden pasar cosas buenas y mm, siempre pueden pasar, aún en lo más malo, lo más trágico, lo más que te puedas imaginar, hay algo bueno, puede sacarse algo bueno, ¿no? Y lo que digo, estamos viviendo épocas muy, muy, muy duras. Mucha gente está muriendo. Siempre ha muerto mucha gente, porque también yo le decía, pues mi madre, que no, que decía, pues es que en África se muere la gente todos los días, y se mm, mueren los niños todos los días, y, y es algo que es parte de la vida, que es una de las cosas que he puesto en mi novela, ¿no? En uno de los personajes. Dices, es que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y eso lo tenemos ahí. Pero lo estamos viviendo con mucho más dramatismo porque es global, ¿no? Entonces, pues sobre todo lo que a mí me parece más triste es la soledad, el que la gente que está sola, que tienes que estar confinado, que tienes que estar pues apartado y que te mueres solo, ¿no? Eso me parece, o sea, horrible, ¿no? Por eso, igual, por eso me parece fundamental también que Bocobo sea online para que puedas acceder desde todas partes del mundo y puedas estar ahí, ¿no? mm, Y aunque no, y transmitas eso, el amor que necesitamos todos, la esperanza que necesitamos todos y cosas que a lo mejor no quieres oír, pero que es verdad que muchas veces dices,
mira, que no quiero estar feliz hoy, que me apetece llorar, pues también tienes derecho a llorar, ¿no? Mm, Que ya está bien de todo esperar. Claro, tienes que tener tus tiempos de llorar, ¿no? Y por eso también hay obras mm, que no son tan bonitas, ¿no? En el sentido de, ay, qué alegría me da. No, hay todo tipo de emociones, lo que hay que saber es manejar, saber manejar y que no puedan contigo. mm. Y si tuvieras que elegir solo 3 valores con los que vivir, ¿cuáles serían? Bueno, el amor es la esencia. O sea, no sé si es un valor, pero lo es Sí. todo. Mm, O sea, lo es todo. Y entonces así puedes llegar a todo, a todo, todo. No sé, es que lo engloba todo. Entonces es dar y recibir, ¿no? Pero sobre todo dar. Y cuando das, sin tú esperar nada, al final acabas recibiendo, ¿no? No, es como la ley de la naturaleza también, ¿no? Bueno, que hay otra, bueno, no es una frase, pero es un principio que siempre dice mi madre, ¿no? Que dice, eh, eh, las, las, las personas, bueno, ¿cómo es lo que dice? Que, que Dios perdona siempre, las personas perdonan a veces, la naturaleza no perdona nunca. Es decir, aquello que das, recibes de la naturaleza. Y es como, no sé, es algo que está ahí y sobre todo es porque es lo que proyectas, ¿no? Y Sí, recibes aquello que proyectas, es el reflejo de lo que estás el poniendo en la reflejo. tierra. Entonces, Sí, claro. Entonces, si tú proyectas amor, recibirás amor. Si proyectas odio, recibes odio. Si proyectas angustia, haces que la gente se angustie a tu alrededor. Entonces, hay veces bueno, que no puedes evitar proyectar todo eso también, ¿no? Pero que tú, es decir, que si te desvías, que vuelvas, ¿no? Al norte. Es como cuando estás meditando que te vas, pues vuelves y vuelves a respirar y vuelves, ¿no? Que es un poco lo que se hace. Y a mí, digo, yo medito, pero muchas veces que me voy y digo, ay, Dios mío, que tengo que volver. Y ya la es hora de respiración volver. está y tengo que volver. Y entonces, esa conciencia de que tienes que volver también es perdonarte a ti mismo. Es saber que es verdad que te vas, pero que no pasa nada, que luego vuelves. Y ese perdón que tienes que hacer, que perdonarte tú, también es muy, muy duro, ¿no? Entonces, para mí el amor, el perdón, me parece esencial, pero no el perdón a los demás. Yo creo que el más doloroso es el perdón a uno mismo, ¿no? Mm. Y luego la alegría. O sea, yo es algo con lo que vivo, que soy. Yo soy una persona alegre, aunque me pasen cosas malas, ¿no? Y cuando transmites alegría también es como, bueno, pues alegría, buen rollo, positivismo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues eso, yo creo que esos serían los 3 valores. Sí, qué bien. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un Mm. placer hablar contigo hoy. Muchas gracias por tu tiempo. También te deseo mucha suerte con Bocobo y seguiremos conversando también. Me parece todo muy interesante y me encantaría ver dónde te lleva también de cara al futuro. Sí, sí, sí. Pues ha sido un placer, un placer. Yo no sé si es que empiezo a hablar y no paro. Es que me emociono, me emociono. Y bueno, ha sido un placer enorme hablar contigo, hablar con vosotros y nada, pues cuando queráis, a vuestra disposición y os transmito pues eso, mucho amor, muchos abrazos, muchos besos virtuales y adelante, siempre adelante. Gracias.